y vamos a ver el proyecto, porque es importante, no lo dejen para el final, porque si no, está difícil. No, está súper sencillo, la verdad. Y está, pues, limitado a una versión original que era un poquito más grande y lo recortamos para que, pues, no fuera tan pesado. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, entonces aquí estoy en el sitio virtual de la cátedra y si ven aquí en proyecto, van a encontrar el enunciado del proyecto. Dice, en esta sección se presentará el enunciado para el proyecto diseño para el segundo ciclo del 2021. Debe entregarlo en el link que se habilitará para eso, solamente un documento por grupo y se deja a discreción del grupo la persona que lo entregue. Entonces, si vamos a le dan clic en el enunciado, este es el enunciado. Dice justificación, dadas las condiciones del COVID y la U, pues se modificó el proyecto para que pudiera cubrirse el tema de filtros de una manera más práctica y no como un examen. Eso es lo que quiere decir aquí la justificación. El objetivo general es pues estudiar de manera independiente el tema 7, que corresponde pues a filtros activos. Y tenemos de objetivos específicos pues estudiar las generalidades de un filtro, de señales analógicas, filtros pasivos y activos con amplificadores operacionales, conocer algunos, porque hay muchísimos tipos de filtros, así como sus características y parámetros más relevantes, aplicar el concepto de cortocircuito virtual en el análisis de filtros activos, comparar las funciones de transferencia con algunos modelos matemáticos que describen respuestas y definir las ecuaciones necesarias para la parametrización, diseñar algunos filtros de acuerdo a su serie de características de respuestas dadas y verificar los diseños a través de simulaciones. Entonces, esos son los objetivos del proyecto. El proyecto vale un 10% de la nota y se divide de la siguiente manera. Una parte de investigación que consta de un 6% y una parte de diseño que consta de un 4%. La resolución del proyecto será grupal. Cada grupo deberá ser de un máximo de 3 personas. Entonces, ahí pues los grupos los forman ustedes, es independiente cómo los hagan, solo máximo 3 personas. Pueden ser una, dos, tres, en fin. Obviamente les recomiendo trabajar en equipo porque pues se puede volver algo pesado para una sola persona. Entonces, está diseñado para hacer grupos de 3 como máximo. Instrucciones generales. A continuación se le presentará una serie de preguntas sobre filtros en general y sobre filtros activos elaborados con amplificadores operacionales. Para ello, usted debe utilizar fuentes bibliográficas que estime necesarias y convenientes, como los textos incluidos en el programa del curso, pero sin estar limitados solo a estos. O sea, buenas referencias y no únicamente las referencias de la carta al estudiante. Este tema de filtros está tan, lo voy a decir de manera tan coloquial, está tan quemado que ustedes hasta, yo creo que se fijan detrás de una caja de cereal y habla de filtros. Entonces, referencias hay infinitas. Casi que cualquier libro de electrónica que trate amplificadores operacionales tiene una sección valiosa de filtros y cada libro pues tendrá un enfoque diferente, ¿verdad? Pero es basta la bibliografía que tienen. Se debe incluir todas las referencias y detallarlas en la sección de bibliografía. La sección de desarrollo deberá incluir solamente los resultados finales de los cálculos necesarios para su diseño. Sin embargo, deberá incluir en la sección de anexos todos los desarrollos necesarios para la resolución de problemas. Es igual que las tareas que podemos, pues, presentar como ciertos secciones de resultados como de esta ecuación, si hacemos cortocircuito virtual en tal malla, tenemos esta otra ecuación, y si en ese medio hay un montón de álgebra, eso puede ir como, pues en una parte de anexos o apéndices. El formato puede utilizar Word, LaTeX o cualquier otro editor de texto, pero entregar PDF, ¿verdad? Ya está más que obvio, ¿verdad? Se entrega un PDF, cuidado, van a subir el archivo editable de LaTeX, ¿verdad? Un PDF siempre, ni un Word tampoco suban, o sea, un PDF. Todas las ecuaciones deberán estar numeradas y referenciadas. Esta es la fecha de entrega del proyecto, es el 8 de diciembre.
Y pues el enunciado tiene una primera parte de investigación que es pues todos estos conceptos, que es un filtro, que es un filtro pasivo, que es un filtro activo, una gráfica donde se muestren estas regiones, banda de paso, banda de rechazo, banda de transición, ganancia máxima, orden del filtro y frecuencia de corte. Investigue sobre los siguientes filtros y diagramas y funciones de transferencia. Filtro pasa abajo, segundo orden tipo Allen key, filtro pasa alto, segundo orden tipo multiple feedback. Filtros pasabanda, angosta de segundo orden, tipo Allen key o multiple feedback, debe elegir solo uno de las dos configuraciones. Y además un pasabanda ancha de segundo orden tipo no inversor. También filtro rechazabanda, angosto de segundo orden tipo Twin T o tipo Wayne Robinson. Debe elegir solo uno de ellos y además realizar el rechazabanda. Estas configuraciones que vemos aquí, Twin T, Allen Key, Multiple Feedback, Wayne Robinson, son configuraciones de circuitos para hacer filtros de cierto tipo. No necesariamente el Twin T hace únicamente filtros rechazabanda o filtros pasabanda. Eso dependerá pues de las montones de configuraciones que hay. Pero el Twin T y el Wayne Robinson, Allen Key, Multiple Feedback es una estructura ya de circuito, ¿verdad? La forma que, es decir, dos capacitores, dos resistores colocados de cierta manera, conectados de cierta manera, pero pues las características del filtro no necesariamente están limitadas a la topología, ¿verdad? Uno podría tener, como ven aquí, un filtro pasabajo, segundo orden Allen Key, y uno podría tener también un filtro pasabajo, segundo orden tipo multiple feedback. O sea, un tipo de filtro no tiene que ver con la topología, digámoslo entre comillas. Ahí. No están únicamente relacionados. Luego indique las diferencias entre configuraciones Allen Key y Multiple Feedback e investigue e indique la utilización de tablas de coeficientes para diseño de filtros, por ejemplo, aproximación Borehut, aproximación Chebyshev y aproximación Bessel. Entonces, toda esta parte es teórica. Entonces, si ahorita no entienden nada, pues no está mal, porque no hemos visto ese capítulo y además era de estudio pues independiente. Entonces, de cierta manera, ir a hacer esta investigación es parte del proyecto. Ya con esto ganan el 6% de 10. La parte de diseño dice el grupo deberá diseñar un ecualizador de 3 bandas. Este deberá llevar a cabo estableciendo las frecuencias de corte de cada banda utilizando el número del carnet de algún integrante. La banda baja será frecuencias menores a 1000 Hz. La banda media serán frecuencias entre 1000 Hz y 10 kHz. Y la banda alta serán frecuencias entre 10 kHz y 20 kHz. De manera cualitativa se obtendrá como el siguiente. Estas son las respuestas en frecuencia de ambos filtros. Si lo ven, el rojo sería el primero que era un banda baja, pasabanda, pasabajos. Si lo ven, este sería un filtro pasabajos. El del medio es un filtro pasabanda, entonces este amarillo vean que es una banda. Y el último será un filtro pasaltos y vean que es un filtro pues, pasalto. El grupo es libre de definir cuál carnet usado para cada banda, siempre leyendo el número desde el primer dígito a la izquierda. Se deberá hacer un ajuste para definir las frecuencias de la banda alta, escalando apropiadamente el número del carnet para que el resultado se encuentre entre 10 kHz y 20 kHz. Todos los filtros deberán tener ganancia unitaria. La salida de los filtros se deberá mezclar con ayuda de un sumador de ganancia variable entre 1 y 10. El sistema que se propone de la siguiente manera. La entrada es la misma para las 3 etapas. Entonces, ya sea una señal random entre a cada uno de los filtros. Aquí parece que hay 3 entradas, pero es la misma entrada. O sea, esto podría ser un cable que viene aquí, se conecta aquí, a la vez se conecta aquí y a la vez se conecta aquí. Esa entrada piensen que es una canción y esta zona de aquí es un ecualizador, como pues los que tenemos para modificar pues el sonido. Ciertas frecuencias las podemos saturar, las podemos atenuar, en fin, es un ecualizador. Casi que todos los equipos de sonido hoy en día tienen. E incluso ya podemos encontrar como por ejemplo en aplicaciones de reproductor, ecualizadores de tipo digital, donde pues todo sucede a nivel pues ya no analógico, sino pues con programación. Pero en fin, la idea es que queremos construir eso mismo a nivel analógico. Entonces la entrada es la misma para los 3 filtros, luego se suman y esa es la salida que pues que iría al parlante, por decirlo así. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se tomarían, digamos, los carnets
para definir las frecuencias de corte de los filtros o las frecuencias pues que haya que elegir. Entonces, aquí es un ejemplo, cualquier otra combinación, números que alimenten la frecuencia alta sea a discreción del grupo. En fin, ahí pues que lo chequen para poder hacer el análisis para cada uno de sus grupos. Cada uno de los 3 filtros será de segundo orden, quedando libre elección si se hace multiple feedback o silent key. Todas las resistencias deberán tener valores entre 1K y 100K. El valor de los capacitores no tiene restricción. Considere los amplificadores como ideales. Y deberá presentar las ecuaciones principales y los resultados de su diseño en el cuerpo del proyecto, que todos los desarrollos necesarios para llegar a esos resultados podrán presentarse como escaneos en la sección de anexos. Eso lo que quiere decir es que toda la álgebra pesada, que se haya que hacer muchas ecuaciones, se puede hacer a mano y escanearlo y adjuntarlo como anexo. Pero en el trabajo escrito todo tiene que ser en PDF, Word o LaTeX y pues debería venir bien explicado. De esta ecuación pasamos a la ecuación tal, los pasos intermedios se pueden encontrar en el anexo 1, no sé, un ejemplo. Utilizar letra clara y ordenada en los desarrollos, de lo contrario se calificará en base 20, o sea, con letra legible, esa es la idea. Debe justificar apropiadamente la elección de cada uno de los valores de estos componentes y no hace falta utilizar valores comerciales. Fácil, cualquier valor es válido. Solamente se debe cumplir con lo estipulado en el punto 8, que es que las resistencias estén en este rango. Si no existe justificación sobre los resultados, se calificará en base 50. Es decir, ustedes no pueden decir voy a batear y voy a elegir todas estas resistencias de tal manera. Podría uno decir, por comodidad, voy a elegir todas las resistencias, todas estas resistencias iguales y pues basado en las ecuaciones elegir las otras resistencias, pero no se vale batear todas, digamos. Que he notado que a veces hacen eso, como que no saben y dicen voy a elegir las aleatorias. Eso nunca es bueno, eso nunca es una buena idea. Y deberán comprobar todos sus diseños a través de simulaciones. Y ese es el proyecto. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Recuerden que está en el sitio de la cátedra y se va a entregar en la cátedra también. Ese es el proyecto. El examen también, si no, pues, si no vieron el mensaje que envió el coordinador, el examen es el lunes 6, que ya ese lunes nosotros, pues ya no estamos en clases. De clases, digamos, solo nos queda esta semana, que es la semana 15, y la semana siguiente, la semana 16. Entonces, digamos que solo nos quedan de clases estas 2 semanas. Entonces, nosotros que ya terminamos la teoría, pues vean que la terminamos bastante antes, o sea, quedan de hoy 2 semanas para el examen. Entonces, pues creo que es bastante tiempo para repasar. Hoy vamos a ver los filtros para darles un empujón con eso del tema del proyecto y el jueves vamos a hacer ejercicios para el examen. La otra semana se las voy a dejar totalmente libre para que ustedes trabajen 100% en el proyecto, para que no dejen el proyecto los últimos 2 días después del examen, porque si no va a ser un poco difícil. Entonces, que trabajen en el proyecto y de paso estudien. Les estoy regalando 5 horas, entonces son 5 horas valiosas. No las desperdicien. Y creo que eso es con respecto a los anuncios, proyecto y examen. Me parece también como un tercer anuncio que ya están las notas del examen 2 en mediación virtual y espero yo colocarles en lo que avanza la semana un documento que recoge hasta el momento todas las notas de los exámenes, de los quizzes y de las tareas, que pues la asistente ya me ha ayudado con las tareas y ella siempre se los tiene al día en el link que se encuentra en el grupo de Telegram. Entonces voy a colocarles yo en esta semana un documento en nuestra mediación virtual con un resumen de notas hasta el momento, para que pues ustedes puedan chequear cómo van de una manera sencilla. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Ok, genial. Entonces, ya casi lo termina, ya casi se acaba este curso. Solo nos falta un último esfuerzo. También nos falta hacer, ahora que recuerdo, el quiz 3, que lo voy a dejar para el
próximo lunes todo el día. Les voy a dar todo el día para que sean libres de hacerlo cuando quieran y el quiz es de los capítulos 5 y 6. Igual, 2 preguntas teóricas como ha sido los demás quizzes. La verdad, yo creo que les ha ido bastante bien con esos quizzes. Ahí yo he visto las notas y veo que han sido más una ayuda que algo que los dificulte. Entonces, ahí lo tendrán activo la otra semana. Bueno, creo que ahora sí ya podemos entrar a la materia. Ya hablamos de todo lo importante. O los temas como fuera de la materia. Y ahora sí vamos a ir aquí. Les habilité una sección. Ustedes todo esto que hice oculto no lo ven, ¿verdad? Que no tiene nada de importancia para ustedes. Pero aquí donde dice tema 7, guión proyecto, es donde tengo la clase de filtros y donde están un par de demostraciones matemáticas que les van a ayudar pues para entender cómo se sacaron estas ecuaciones de filtro. Entonces la clase que vamos a ver hoy es esta, la clase 25, que es la última. Y habla de filtros activos. Entonces, primero recordemos los tipos de filtros. Tenemos filtros tipo pasabajas. ¿Qué significaban los filtros pasabajas? Significaba que si viéramos una gráfica de frecuencia versus magnitud, o perdón, magnitud versus frecuencia, podríamos decir que estos filtros idealmente dejan pasar toda la señal antes de una frecuencia de corte con toda la ganancia y fuera o más allá de la frecuencia de corte, la ganancia con la que salen las señales es cero. Entonces, esos serían ideales. Estos son todos lo más ideal que puede ser un filtro. Ya vamos a ver que los filtros no tienen este comportamiento tan ideal de que justo en la frecuencia de corte, pues ya no pase la señal o pase la señal. Entonces, un filtro pasabajo es aquel que permite o filtra señales de baja frecuencia con respecto a una frecuencia de corte. Luego tenemos filtros pasa altos, que son filtros que pues dejan pasar de la frecuencia de corte hacia adelante todas las señales con toda la ganancia, o la ganancia máxima, y las señales que estén por debajo de la frecuencia de corte pasan con cero de ganancia, es decir, las atenúo totalmente. Estos filtros, que son los más básicos, el pasa bajas y el pasa altas, pueden existir en dos configuraciones. Pueden ser filtros pasivos o pueden ser filtros activos. Igual todos los filtros que tengamos pueden existir pasivos y activos. Nada más que al menos hasta ustedes que han llevado hasta circuitos 2, pues siempre solo han visto filtros del tipo pasivos, que están conformados por una red RC o una red RLC o una red RL. La gran diferencia que hay entre filtros pasivos y filtros activos es que los filtros pasivos solo consumen energía. Es decir, la ganancia máxima que uno podría tener en un filtro pasivo es unitaria, porque lo único que voy a obtener es lo que viene o menos de lo que viene. Entonces esa es la diferencia entre los filtros pasivos. Tienen una ganancia unitaria, una ganancia máxima unitaria. Mientras que los filtros activos, que normalmente los construimos con elementos que suministran energía, como por ejemplo un amplificador operacional, que pues su salida entrega corrientes, una salida con energía, pues podemos crear filtros que ya no tienen una ganancia máxima de 1, sino que pueden tener la ganancia máxima que pues yo diseñe. Entonces, esas son las grandes dos diferencias entre los dos tipos de filtros. Los pasivos consumen únicamente energía, están hechos totalmente de elementos pasivos y su ganancia máxima es unitaria, mientras que los filtros activos están construidos por elementos activos como amplificadores operacionales y elementos pasivos también, y lo mejor y lo que tienen mejor que los pasivos es que su ganancia puede ser mayor a 1. Ok, estos son los que han conocido ustedes hasta el momento. Y luego dentro de estos filtros activos puedo tener pasabajas o pasaltos, indiferente. Vean que los dos nada más se diferencian entre la ganancia o la forma en que los construyo, pero a nivel de gráficas, pues pueden comportarse de la misma manera. Lo único que se diferencian es la ganancia. También tenemos filtros de tipo pasabanda y filtros de tipo rechazabanda. Lo de pasabanda lo que hace es que deja pasar las señales
que estén dentro de un rango de frecuencias. Este rango, una frecuencia de corte baja y una frecuencia de corte alta. Todo lo que esté fuera de esas frecuencias de corte no pasa a la siguiente etapa o a la salida. Y esta ganancia, pues si fuera un filtro pasivo, pasabanda, esta ganancia máxima es 1. Si fuera un filtro activo, esta ganancia podría ser pues la que yo diseñe. Esa es la diferencia, pasivo y activo. Y por otro lado tenemos otro tipo de filtro que se llaman rechazabanda, que más bien dentro de la banda de las frecuencias de corte, la señal no pasa, y fuera de la banda la señal sí pasa. Por eso se llama rechazabanda, porque más bien elimina una banda de frecuencias. Entonces son otros tipos de filtros que igual pueden ser activos y pasivos. ¿Okay? Vamos a, ahora que recordamos los tipos de filtros y vimos las diferencias entre filtros activos y pasivos, nos falta ver este último filtro que pues realmente no es un filtro, pero pues de igual manera funciona como para estabilizar. Se le llama pasa todo, que realmente es que en la ganancia a nivel de frecuencia no afecta en nada, es decir, todas las señales tienen la misma frecuencia, ya sea pasivos 1 o activos, pues la que yo diseñe, vean que no cambian la frecuencia, pero lo que se hace es modificar mi fase. Puedo agregar, por ejemplo, unos menos 90 grados, por ejemplo. Puedo agregar diferentes fases. ¿De qué me sirve modificar la fase? Bueno, que al modificar la fase, yo puedo estabilizar circuitos que no estaban estables. Es algo muy parecido, un filtro pasa todo, sería algo muy parecido a los circuitos que nosotros hacíamos de compensación, que realmente no afectaban la ganancia, pero sí me afectaban la fase para poder, pues, evitar la inestabilidad. Entonces es una de las funciones que puede tener este filtro, porque pues, a nivel lógico suena un poco raro que no afecte la ganancia en ningún rango de frecuencias, pero sí afecta la fase. Entonces tienen aplicaciones muy específicas, como acabo de mencionar. Bueno, se los dejo ahí para que ya por lo menos ya saben los dos tipos de filtros que hay, pasivos y activos, y dentro de ellos los varios modalidades que hay de filtros. Y aquí pues les muestro un efecto, pues una especie de diagrama que me muestra pues el efecto de los filtros sobre una señal que tiene 3 frecuencias. Vean que esta señal que estamos viendo aquí está en el tiempo, toda esta columna, digamos, toda esta columna es en el tiempo y toda esta columna es en la frecuencia, en Fourier. Entonces, si recuerdan mate superior, una señal senoidal, si la represento en Fourier, se ve como un pulso a esa frecuencia en específica. Entonces, si yo tengo estos 3 pulsos, significa que tengo 3 señales senoidales de diferente frecuencia, de diferente amplitud, sumándose a la vez. Que si yo sumo una señal de baja frecuencia, una señal de más alta frecuencia y otra de más alta frecuencia, se formaría algo como esto, sumando las 3 a la vez. Vean que aquí estoy pues pateando cuál sería la frecuencia de cada una de ellas, porque realmente no me interesa, pero quiero que entiendan que esta señal que se ve así de fea, realmente es la suma de 3 señales de senoidales de diferente frecuencia, y eso lo sé por este espectro de Fourier, que tiene 3 pulsos ahí, a diferentes frecuencias. Entonces, si hago pasar esta señal por un filtro pasabajos, que tenga una frecuencia de corte justo aquí, yo dejaría pasar únicamente esta frecuencia y esta que estaba aquí, la eliminé. Entonces vean que al eliminarla, la de alta frecuencia, me quedó la suma de 2 senoidales. Vean que esto es lo mismo que yo sumara una senoidal que viene así, más una senoidal que viene así. Vamos a ver si me queda. Más una senoidal, digamos que sea así. Si yo sumo esta y esta, la roja de aquí y esta de aquí, me daría pues esta de aquí, que es únicamente las 2 frecuencias de esta señal, quitándole la última. Luego, si hacemos a esta misma señal, la principal, le ponemos un filtro pasabandas que me haga pasar
esta y esta, pero me elimine esta primera, vean que eliminé la grandota que hace como todo aquí la curvatura y me quedaron únicamente las dos de alta frecuencia que se verían de esta manera. Luego, con otro ejemplo, si a esta misma señal le pongo un filtro pasabandas para seleccionar únicamente esta frecuencia, vean que la banda está justo para seleccionar únicamente esta frecuencia, vean que lo que me queda es una senoidal pura. Recuerden, cada uno de estos picos es una senoidal. Entonces, si solo elijo una, tengo que tener una senoidal. Y luego un rechazabanda es más bien aquel que me quita una de las frecuencias. Entonces, si a esta señal le hago pasar por un rechazabanda, me quitaría esta del medio y vean que me quedó la suma de la de baja frecuencia con la de muy alta frecuencia nada más. Y se vería de esta manera. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque logra pues visualizar el efecto de diferentes señales al pasar por filtros, porque a veces si probamos los filtros de una señal en una señal no nos queda tan claro el efecto que tiene, pero si más bien introducimos tres señales al filtro y vemos cómo ese filtro o diferentes filtros trabajan sobre esas tres señales, creo que se observa mucho mejor cuál es el trabajo de cada uno de los filtros. Este ejemplo es muy sencillo porque tiene tres frecuencias, pero podría funcionar para tener 1000 frecuencias, 10.000 frecuencias, las que sean. Nada más, pues, pasarán las que estén dentro del rango del filtro. Entonces, ahora sí que ya entendimos el ejemplo, vamos a ver cómo construir un filtro pasabajos. Bueno, esta configuración que están viendo aquí, si mal no me equivoco, creo que es una configuración Allen key de primer orden. Es de primer orden porque pues la función de transferencia, si la ven de esta manera, tiene únicamente un polo, lo ven aquí abajo, que está el polo, y tiene una ganancia, que sería esta A. Entonces, aquí les pongo para Allen key cómo se escogerían esas frecuencias, esa frecuencia de corte del filtro y cómo se obtendría esa ganancia para esta configuración. Que de hecho, si lo notan con cierto detalle, vean que es simplemente un amplificador no inversor que a la entrada le están poniendo un filtro pasabajo. Es lo único que estamos haciendo. Un filtro pasabajo en la entrada, ¿lo ven? Aquí. Llega a la entrada de un amplificador no inversor. Entonces vean que la ganancia es la misma de un no inversor y la frecuencia de corte es la misma de un filtro pasabajos pasivo, que ya ustedes lo estudiaron en circuitos 2. Entonces lo único que hicimos fue pegarle pues para darle la ganancia, para que lo convertamos de un pasivo a un activo. Y aquí les muestro la gráfica cómo se comporta este filtro. Vean que este filtro es de primer orden. Idealmente, nosotros nos gustaría que el filtro fuera así. Así nos gustaría que fuera el filtro. Lamentablemente, cuando lo construimos en la vida real, no cumple nuestra idealidad, sino que tiene pues este efecto aquí y tiene este efecto aquí. Eso quiere decir que, digamos, si hay una frecuencia, por ejemplo, aquí a 10 kilohertz, y realmente, aunque esté después de la frecuencia de corte, y esa señal va a llegar con cierta ganancia. En este caso, vean, va a tener una ganancia de 5. O sea, esa señal a esa frecuencia se va a amplificar 5 veces, digamos, pensando que eso sea en ganancia normal, no en decibeles. Entonces, ese es el problema que tenemos con tal vez el filtro de primer orden, que pues, de ahí, aunque hayan frecuencias después de la frecuencia de corte, igual siguen teniendo ganancia, o sea, igual se siguen amplificando o no las estoy filtrando del todo, esa es la idea, no las estoy logrando filtrar del todo. Entonces, el primer orden es pues una configuración que es muy útil, pero dependiendo de la aplicación tal vez no me sirva, porque imagínense que yo quiera amplificar únicamente señales de 4 kHz para abajo y me entra una de 10 kHz y se amplifica 5 veces. Entonces no estoy logrando tal vez mi objetivo. Imagínense que estoy filtrando señales de telecomunicaciones, es decir, aquí está el pico de la señal, digamos que le llegaría un mensaje a Brian, por ejemplo, y aquí está el pico de las señales de un mensaje que me llegaría a mí. Entonces eso significa que si yo tengo este filtro para telecomunicaciones, a Brian le llega su mensaje, pero también le llega un poquito de la energía
de mi mensaje. Y entonces eso no debería ser así, ¿verdad? Imagínense que a alguien le llegaran los mensajes de otra persona, que poco útil sería el sistema de telecomunicaciones. Entonces, esa es una idea de cuándo es útil un filtro de bajo orden y cuándo no. En el ejemplo de las telecomunicaciones, tal vez no es útil. En el ejemplo, tal vez de un ecualizador de sonido, pues realmente, dependiendo de la calidad del sistema de audio que vos quieras crear, si querés crear uno de bajo costo, pues realmente señales de 4 kilohertz para abajo se amplifican y estas se amplifican un poquito. Entonces, para audio puede funcionar ahí jugando con el volumen y demás. Pero bueno, los filtros de primer orden son sencillos para explicar, pero no suelen ser los favoritos para las aplicaciones, pero sirven. ¿Y por qué no son favoritos para las aplicaciones? Porque no se comportan tan ideal como yo esperaba. Ok, ese sería el primer filtro. Entonces vean que si ustedes ponen esta configuración, pone este R, eligen la ganancia, que en este ejemplo está dada para que sea una ganancia de 10. Es decir, R2 vale, por ejemplo, 9K, R3 vale 1K y me dio 10. Entonces vean que así fue. Y la frecuencia de corte es de 4 kHz. Entonces este R y este C están escogidos para que ese F me dé 4 kHz, según este dibujo que están observando, o esta gráfica. Entonces el primer filtro, pasa orden. También tenemos filtros de segundo orden, pasa bajos. Y pues si pensamos en cómo sería la función de transferencia, un filtro de segundo orden pasa bajos, tendría esta forma, con estos coeficientes B, A y A grande, donde cada uno de estos, el A grande vendría a ser la ganancia máxima, el B vendría a ser un coeficiente que modifica este polo, y A vendría a ser el coeficiente que modifica también este otro polo, que al final estos dos son dos polos. Lo que hay aquí son dos polos, nada más que puesto algebraicamente de una manera en que los dos polos están como mezclados. Pero esto lo que quiere decir es que aquí abajo hay dos polos. Ahora les dije que existían varias aproximaciones para el proyecto como Butterworth, Chebyshev y Bessel. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que alguien se puso a buscar cuáles serían estos valores de A, B y el factor de calidad para saber cómo se comportaría ese filtro. Entonces, aquí en esta gráfica estamos viendo en celeste cómo es el filtro de primer orden, que sería este, que ya lo observamos, es este mismo, pero está aquí pintado. Y luego aquí tenemos tres filtros diferentes de igual segundo orden. Los tres estos son de segundo orden, pero para diferentes aproximaciones. Es decir, yo quise hacer un filtro de segundo orden Butterworth, entonces tiene esta respuesta amarilla. Yo quise hacer un filtro de segundo orden Chebyshev, entonces tiene esta forma de respuesta. Y yo quise hacer, no sé, un Bessel y tiene pues esta forma morada. Si lo notan, vean que la diferencia de estos de segundo orden versus el de primer orden es que se parece más al caso ideal, que el caso ideal, digamos, sería así, como así era. Entonces vean que los que son de segundo orden, las frecuencias que no son las que yo quiero pasar, vean que está llegándole muy poca ganancia. ¿Ven? No como el de primer orden, que le estaba llegando un montón de ganancia, ¿lo ven? Esa es la diferencia entre segundo orden y primer orden. Entre mayor orden yo vaya incluyendo, más ideal lo voy a ir haciendo. Pero entre más orden vaya yo incluyendo, más cantidad de componentes necesito y matemáticamente se vuelve cada vez más complejo. Esa es la idea. Entonces vamos ganando idealidad, perdiendo simplicidad, digamos, por decirlo así. Cada vez se va a hacer más complejo, entre más grande sea el orden. Y vean que estas aproximaciones me permiten que, a pesar de que ambos sean, o los tres sean de segundo orden, tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, este morado, que sería el Bessel, tiene la característica de que no pierdo tanta ganancia en frecuencias cercanas a la frecuencia de corte y tampoco gano tanta ganancia lejos de la frecuencia de corte. ¿Ven? No está ni tan recordando la idealidad, digamos. Vamos a pensar que la idealidad está aquí, en justo esa línea que hay ahí. Pensemos que la idealidad está aquí.
ese rojo es el ideal. Entonces vean que ese morado pues está bien en esta zona y está más o menos en esta zona. Pero vean que si vemos, por ejemplo, el Borwood, tal vez el Bessel no me sirve porque estoy perdiendo mucha ganancia aquí y aquí estoy obteniendo mucho. Entonces, si ven el Borwood, vendría a ser una mejor solución porque se acerca más a lo ideal. Pero si nosotros después queremos aún más ideal, podemos buscar el Chebyshev, que vean que el Chebyshev sería esta roja, que en esta zona es el que tiene pues menor ganancia, fuera de la frecuencia de corte es el que tiene menor ganancia. Pero el problema que tiene es que tiene este subamortiguamiento. Es decir, que a frecuencias cercanas a la frecuencia de corte se me aumenta mucho la ganancia. Entonces eso también es, digamos, valorable dentro de cuál es la aplicación que yo tengo. Ningún filtro es supremo o superior a los demás. Cada uno pues tendrá sus diferentes características, sus diferentes pros y sus diferentes contras. Lo importante es darse cuenta que existen varios tipos. O sea, que no existe solo el Borwood, que no existe únicamente el Chebyshev, que no existe únicamente el Bessel y que no existen únicamente esos tres. Como les dije, esta teoría ha sido tan estudiada que de fijo hay filtros para todos los apellidos que existen en el mundo, porque alguien tuvo que ponerse a crear su propio filtro. Hasta yo podría crearme mi propio filtro y decir es el filtro Roses, pero estoy seguro que no podría competir contra el Borwood, Chebyshev o Bessel, que eran maestros pues del análisis en frecuencia, ¿verdad? Esos tres son apellidos, ¿verdad? De diferentes matemáticos, me parece. Entonces vean que pues cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente y cada uno de ellos tiene coeficientes diferentes para este B y este A. Vean que este A grande no tiene que ver con la topología del filtro porque este A es la ganancia máxima, o sea, el valor que hay aquí, que al final yo lo definiría como yo quisiera, a pesar de que sea Borwood, Chebyshev o Bessel. Vean que estos son valores que están directamente ligados a los polos. El factor de calidad es qué tan bueno es pues la relación entre la raíz de B y de A, que quiere decir qué tan bueno es, digamos, este comportamiento, digámosle cuadrático, entre comillas, porque realmente es eso. Entonces, el factor de calidad me dice qué tan bueno es el filtro. Por ejemplo, si ustedes ven el factor de calidad del Chebyshev, vean que ese factor de calidad anda cercano al 1. Un 1 sería muy ideal, por decirlo así. Pero vean que se sobrepasó a 1.3. Ese 1.3 viene a determinar este subamortiguamiento. Si lo ven, los demás filtros o las demás aproximaciones, como el Borehue y Bessel, no superan el 1. Entonces vean que ninguno tiene sobreamortiguamiento. Y además, pues vean que habíamos dicho que el Borwood, que era el amarillo, era mucho más ideal que el Bessel. Entonces vean que el Borwood tiene un factor de calidad mucho más cercano a 1 que el Bessel. Entonces, para que se den una idea de qué es cada una de estas cosas, igual vale la pena ir a estudiar una referencia que te diga, que te cite qué es cada cosa, para que no se queden únicamente con la clase de hoy, ¿verdad? El proyecto no lo lograrían quedándose únicamente con la clase de hoy, pero la clase de hoy es un empujón. Entonces, ok, digamos que yo para mi aplicación quiero el Chebyshev, ok, yo ya sé que A y B tienen que valer esto. Este A y este B valen esto y este A vale lo que yo desee. Pero ahora, ¿cómo lo construyo en circuito? Bueno, esta sería una configuración Sallen Key de segundo orden. Vean que las configuraciones tienen igual nombre y apellidos de personas que dijeron, esta es la mejor configuración. Para mí, esta es la mejor configuración. Y vean que bajo esta configuración ya existen las ecuaciones para elegir la ganancia, A, que vendría dado por las resistencias, para elegir B y A, dependiendo de si los capacitores los elijo iguales, esta sería esta ecuación, o aquí el A y el B, que ya sé cuánto valen, según Chebyshev, solo me faltaría elegir los valores de R, aquí estaría el A y el B para, pues, digamos, en forma general, eligiendo diferentes valores de C y diferentes valores de R aquí. ¿Cómo llegan de esta configuración a estas ecuaciones? Bueno, aquí en el mismo carpeta les puse una demostración 1, que es realmente cómo él
digamos, para este filtro, en este caso, aquí está el filtro pasabajo, pero aquí se les puse para un filtro pasabanda, donde también está utilizando una configuración silent key, ¿lo ven? Pero para filtro pasabanda, y aquí están todas las ecuaciones de cómo él llegó a saber cuál sería la frecuencia de corte, a saber cuál sería el factor de calidad y a saber cuál sería la ganancia que uno necesita. Entonces, lo que él hizo fue hacer cortocircuito virtual, hacer mallas, hacer nodos, todo lo que ustedes ya han aprendido durante el curso, aquí viene explicado, y después se acomodó la ecuación de manera que tuviera esta forma, que si lo ven, esta forma de aquí o esta forma de aquí es exactamente a la forma trivial de un filtro pasa abajo de segundo orden. Pero en este caso lo hicieron para el filtro pasabanda de segundo orden. Entonces eso es lo que uno hace, encuentra las ecuaciones, todas relacionadas, encuentra la relación salida-entrada y lo ordena de manera que se vea igual a esto. Entonces cuando uno se ve igual a esto, ya usted puede saber cuánto es A, cuánto es B y cuánto es la frecuencia de corte. Entonces aquí les dejé dos demostraciones para que sean dos diferentes. Esta sale aquí por este lado, esta otra con múltiple feedback por este lado, y en este otro les había dejado únicamente la pasabanda con el silent key. Me parece que esta aquí son filtros pasa altos, me parece. Vamos a ver. Ajá, son filtros pasa alto, estos que vienen aquí en el análisis. Para que ustedes los tengan de ejemplo y vean cómo se llega a esas ecuaciones. Es algo complicado. Cuando yo pues estudiaba y electrónica 2 era un curso mucho más difícil que ahora. De hecho, a uno le ponían un examen, un filtro inventado por el profe y uno tenía que llegar a obtener todas estas ecuaciones. Y eso en 3 horas. O sea, imagínense lo complicado que era antes los exámenes. Después reformaron el curso y cuando yo ya vine a dar este curso ya lo habían reformado, por dicha, porque para mí quedó un poco mejor. Antes era una matanza en un examen tener que sacar todas estas ecuaciones. Pero bueno, era la vieja escuela, ¿verdad? Entonces a uno le dan un circuito random, así lleno de capacitores y resistores, y uno tiene que encontrar cuál era la respuesta a la frecuencia y hasta el final graficar el bode como yo les enseñé a graficarlo. Entonces antes era una matanza. Le hicieron este curso un poquito más bonito, entonces aprovechen pues que sea de estilo proyecto, pónganle ganas. Entonces, bueno, ya vieron cómo pueden uno obtener estas ecuaciones. Obtiene la relación salida-entrada y la compara o la intenta hacer que se parezca a la configuración base. Así es como se obtienen estas ecuaciones. Bueno, ¿y qué pasa si yo no quisiera un filtro de segundo orden, sino que quisiera un filtro de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, sexto orden, décimo orden? Como les dije, entre más órdenes haya, más ideal se vuelve el filtro, pero más complicado se vuelve. Entonces, lo interesante de estas aproximaciones, Bodehood, Chebyshev y Bessel, es que también existen para órdenes superiores. La forma que uno construiría un orden superior sería con este diagrama que está aquí. Por ejemplo, si uno quiere uno de primer orden, escoge uno de primer orden. Si uno quiere uno de segundo orden, escoge uno de segundo orden. Si uno quiere uno de tercer orden, pone uno de primer orden en cascada con uno de segundo orden. Y en esta tabla se vienen cuáles deberían ser los valores de A y B para el orden del filtro y para ya sea Bessel, Bodehood o Chebyshev. Eso es lo bueno de ellos tres, que ya dejaron todo súper establecido para que si usted quiere, pues tener más órdenes, solo pegue en cascada las configuraciones. Recuérdense que gracias a que son amplificadores operacionales, si yo los veo como cajas negras cada filtro, pues esta resistencia es infinita y esta resistencia de salida es muy, muy baja. Y esta es muy, muy alta. Entonces lo bueno es que fácilmente, sin preocuparme por acople impedancias, yo podría acoplar otra etapa y toda la energía se pasaría de manera eficiente. Esa es la diferencia entre los filtros pasivos y activos también, pero más que todo por cómo los construimos. Como son filtros pasivos, pues esa resistencia de entrada y esa resistencia de salida está dada por los elementos pasivos que están ahí, simplemente. Pero en los filtros activos
ya de una vez por utilizar amplificadores operacionales y ya una vez habíamos demostrado que si yo hago retroalimentación negativa, más bien esa impedancia de entrada se hace más grande y tiene una impedancia de salida muy baja, fácilmente puedo acoplar varias etapas, lo cual no sucede tan fácil en filtros pasivos. Y de hecho, Brian se acordará como tal vez el primer laboratorio de electrónica 1, donde pusimos un filtro pasabaltos y un filtro pasabandos en cascada y obteníamos una ganancia total menor a 1 por un mal acople de impedancias. Bueno, eso no tenemos problema con amplificadores operacionales. Por eso son el top del top. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Si yo quiero uno de tercer orden, pongo un filtro de primer orden en cascada con uno de segundo orden y elijo el A1 y el A2 y el B2. El A1, el A2 y el B2 para cada uno de los filtros. Si quiero uno de sexto orden, pues pego 3 filtros de segundo orden en cascada. No pasa nada. Y bueno, pues aquí, en esta gráfica, aquí, podemos ver cómo sería un filtro con aproximación Chebyshev de segundo orden, uno de cuarto orden y aquí uno de noveno orden. Si lo ven, si yo imaginara que el ideal está aquí, vean que el de noveno orden es el que más se aproxima a la idealidad, pero tiene, imagínense, tendría en este caso casi que 5 etapas en cascada y además vean que siempre aparecen ciertas subamortiguaciones ahí que tal vez, dependiendo de la aplicación, puede ser que no me sirvan o puede ser que las pueda despreciar o hasta puede ser que para cierta aplicación yo le pueda sacar provecho a esa, pues a esa variancia ahí antes de llegar a la frecuencia de corte. Entonces vean que entre más alto es el orden de filtro, más cercano al ideal, pero más complejo se vuelve. Y por este otro lado tenemos otra, pero para aproximaciones Boderwood, que si trazáramos igual el ideal, sería aquí y aquí, ven que el de primer orden está súper lejos de la idealidad, el de segundo orden más cerca, el de cuarto orden más cerca y el de décimo orden es casi que el ideal. Entonces, una vez más, mayor orden, más cerca de la idealidad, pero más compleja la topología y pues también pueden aparecer algunos efectos ahí externos. Como ya lo vimos en el Chebyshev, en el Boderwood no vemos esa subamortiguación, ese efecto aquí en esta etapa, pero pues bastante cercano al ideal, según subimos el orden. Entonces, de eso se trata. Como les dije, cada filtro se escogerá basado en su aplicación o incluso si la aplicación es de bajo costo, pues incrementar el número de órdenes genera filtros más costosos también. Entonces, como les dije, a la hora de diseñar, todo esto es lo importante a considerar. Uno podría inventarse una topología, sí, sí, bien, bien, como les dije, pero creo que vale la pena estudiar los que ya, personas que son realmente expertas en esto, que pasaron fijo toda su vida haciendo ecuaciones matemáticas, pues obtuvieron unas buenas respuestas. Ok, entonces eso sería para filtros pasabajos. Lo mismo, al igual que tenemos filtros pasabajos de primer orden y filtros pasabajos de segundo orden en configuraciones salen key, tenemos filtros pasa alto de primer orden y filtros pasa alto de segundo orden en configuración salen key. Si se dan cuenta, vean que esta y esta son para ganancia unitaria, vean que estos son uno y uno y vean que la retroalimentación negativa, las dos resistencias no están, entonces como darle ganancia a uno, es como hacerle un tipo buffer con filtro, entonces un filtro activo de ganancia 1. Y vean que lo que se cambió fue que la posición donde iban las R, ahora iban C, y donde iban las C, ahora van R. Esa es la diferencia entre las dos configuraciones, que las dos son silent key, pero una para pasa alto y una para pasa bajo. Y aquí están las ecuaciones de, pues las de paso bajo, paso alto, paso bajo y paso alto. Que vean que la forma base es la misma. Lo que va a cambiar entonces es cuál es el valor de esos coeficientes. Aquí está el filtro pasa alto de segundo orden, su forma estándar, digamos, que vean que es la misma que estándar de un pasa bajo. Lo que cambia son los valores de
los coeficientes, si lo ven, para A y B cambiaron totalmente a lo que teníamos antes. De hecho son los mismos, nada más que las resistencias son las que cambian. Excelente. Sí, porque son invertidos. Ok, sí, son las mismas variables, pero pues como las configuraciones son diferentes, pues lo que sí son diferentes son las ecuaciones de cada uno de los filtros. Excelente. Ok, de igual manera uno podría construir un filtro pasa alto de órdenes superiores haciendo pues acoplando múltiples etapas. Y bueno, este está resuelto, como les dije, en esta demostración de cómo se llegó a esa respuesta para que ustedes pues observen cómo sería el análisis matemático, ya que en algunos hay que hacerlo para el proyecto. Pero igual no están tan difíciles. Entonces, de igual manera, pues uno elige el A y el B dependiendo de la aproximación de filtro que desea y después de elegir el A y el B, usted elegiría los valores de R y C para que se cumpla esa aproximación. En esta configuración salen key, esas serían las ecuaciones. También tenemos filtros pasabanda. Esta sería la configuración de un filtro pasabanda para un silent key, donde aquí vienen las ecuaciones para elegir las frecuencias de corte. Y en este caso, este no es frecuencia de corte, esta es la frecuencia central. Esta, la que tiene mayor ganancia. Este no es frecuencia de corte, es frecuencia central para el de pasabanda. Esa es la diferencia como con las ecuaciones anteriores. Y en la calidad, si lo recuerdan, para filtros pasabanda, el factor de calidad nos viene a hablar de qué tan estrecho es ese pico. Por ejemplo, esta curva naranja tiene un factor de calidad de 14.9, porque vean, su valor máximo es mucho más grande que el valor de la mitad, es decir, de su ancho. Es un pico muy alto en relación a su ancho. Este curva roja, que sería otro filtro diferente, igual esta configuración, pero con un factor de calidad de 8.28, vean que el factor de calidad es más pequeño y vean que la relación que hay entre el pico y su ancho, pues es diferente al anterior. En este es, por decirlo así, es más angosto y en este es mucho más grande, porque vean que depende del ancho de banda, es la frecuencia central entre el ancho de banda. Entonces, vean que este ancho de banda es más grande, entonces el factor de calidad es más bajo. Al ser un factor de calidad más bajo es que es menos notable ese pico. Si lo ven, en este último filtro, el morado, el factor de calidad es de 3.92. Y vean que pues realmente es la posición de la ganancia del pico versus la ganancia de su ancho es realmente muy poca, ¿lo ven? Este T está ganando 10 y aquí está aproximadamente en 8. O sea, es más o menos por ahí. Entonces vean que esa relación es muy pequeña. No es lo mismo esta relación que este valía aproximadamente 45 versus este que valía 30 en su ancho. Esa es la diferencia del factor de calidad. ¿Qué tan bueno es o qué tan estrecho es ese pico? Eso es lo que quiere decir ese factor de calidad. El factor de calidad no tiene un valor máximo ni tiene un valor mínimo. Nada más nos sirve para poder comparar diferentes filtros. Por ejemplo, este 14.9 nos sirve para decir que este filtro es de mucha mejor calidad que este otro filtro, porque la relación entre las ganancias y las frecuencias es mucho mejor. Eso es lo que quiere decir el factor de calidad. Ok, entonces uno diseña basado en el factor de calidad. Aquí usted elige el factor de calidad que usted quiere. Con ese factor de calidad usted puede determinar cuál es la ganancia que necesita. Con esa ganancia que usted sabe, puede determinar cuánto vale la C, cuánto vale el G. Y con el valor de la C y el C, escoge el valor de la frecuencia central. Y así usted va, dependiendo de dónde partió, usted puede partir desde el factor de calidad hasta llegar a saber cuál es esa frecuencia, esa ganancia, o usted puede partir de elegir la ganancia y la frecuencia y llegar a saber cuál sería el factor de calidad que usted obtuvo. Dependerá de igual la aplicación de diseño. Puede ser que una aplicación usted necesite un filtro de este tipo con un bajo factor de calidad, o por ejemplo en telecomunicaciones, el mismo ejemplo, uno necesite un factor de calidad muy alto. Dependerá de la aplicación. Igual, esto sería en configuración silent key.
Bueno, hasta el momento hemos visto únicamente configuraciones Allen Key. Sin embargo, hay más configuraciones. Cuando me hablo de configuración, me refiero a la topología alrededor del amplificador operacional. Por ejemplo, esta sería igual un filtro pasabanda, pero con una configuración diferente. Vean que es diferente la configuración alrededor del amplificador. Esta configuración se llama multiple feedback. Si lo ven es porque tiene esta retroalimentación negativa y tiene esta otra retroalimentación negativa. Por eso se llama multiple feedback, múltiple retroalimentación. E igual, pues uno tiene varias formas de diseñar, eligiendo el factor de calidad o eligiendo la ganancia por aparte y construyendo la respuesta del filtro. Y en esta gráfica les muestro, digamos, dos filtros obtenidos con Silent Key y uno obtenido con Multiple Feedback, buscando el mismo principio, digamos, intentando buscar el mismo criterio de diseño. Si lo ven, con las dos Silent Key, en una obtuve un factor de calidad muy bueno, pero una ganancia muy alta, y en el otro obtuve un factor de calidad no tan bueno, pero con una ganancia más baja. Mientras que con el Multiple Feedback obtuve la misma ganancia que he obtenido con el de mala calidad del Silent Key, pero una buena calidad un buen factor de calidad, porque si lo ven es mucho más estrecho que la morada, es un mejor factor de calidad. Entonces, nuevamente, ¿cuál configuración es mejor? ¿Cuál debería utilizar yo? Y depende de la aplicación y depende, pues, de la cantidad de componentes que uno tenga o del diseño prácticamente. O sea, recuerden, ninguno es mejor que otro, nada más que dependiendo de la aplicación, unas cualidades me pueden servir más que otras. Por ejemplo, viendo esta misma gráfica, si yo ocupara ganancias mayores a 40, y este multiple feedback no me sirvió porque me llegué a ganancia 25. Entonces, tal vez, si yo llego el multiple feedback a ganancia de 40, dice, me cambia el factor de calidad. Entonces, yo también siempre voy a tener restricciones de todo lado. Quiero cierto factor de calidad, quiero cierta ganancia. Entonces, tengo que buscar cuál es el que mejor se me acomode. Igual tendríamos filtros rechazabanda, que sería este que se ve. Vean que no es tan bueno como el ideal. El ideal debería haber sido así. Ese sería mi ideal, pero vean que uno obtiene ese en la vida real. Esta gráfica se logró con un filtro rechazabanda Twin T filter, que tiene esta topología. Y estas son las ecuaciones, e igual uno elige pues el factor de calidad que necesita, la frecuencia central que necesita rechazar, la ganancia que uno desea, y pues construye las ecuaciones y construye la topología. Por este otro lado, hay otra configuración, la Wine-Robinson filter, que vean que al final es una configuración diferente a nivel de topología, pero podríamos obtener la mismo tipo de respuesta o un poco cambiada dependiendo de cómo elegimos nuestras variables. Y eso es lo que les traía para hoy, para que más que una clase como de teoría, es más que ustedes conozcan diferentes topologías para diferentes tipos de filtro y diferentes aproximaciones. O sea, hay tres cosas diferentes. Diferentes tipos de filtros, ya sea filtro pasa abajo, pasa banda, rechaza banda o pasa alto. Diferentes configuraciones, ya sea la forma en que yo conecto los elementos de circuito y diferentes aproximaciones dependiendo de cómo quiero que se comporte ese filtro. Esas son las tres cosas importantes de filtro. Y esto pues les quedará para ejemplos para que puedan pues chequear, aprender un poquito y no partir solo de no saber qué era Twin T filter, sino ya saber que, ok, es una configuración que se utiliza en rechazabandas. Excelente. O ya no saber de la nada qué es Wine Robinson, sino ustedes ya por lo menos saben que es una topología de circuito que se utiliza también para rechazabandas. Creo que también se podrían utilizar tanto Twin Filter como Wine Robinson como pasabandas, pero pues no se las muestro en esta presentación. Y eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo quería pedirle si se podía quedar al final un momento, no es sobre esto de filtros, sino como para un tema del examen. Claro que sí. Listo. ¿Alguien no tiene alguna duda sobre
Ok, buenísimo. Entonces, si no tienen dudas sobre esto, los dejo para que vayan a pues, descansar y nos veríamos el jueves para hacer práctica de examen. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, ojalá esto les ayude para el proyecto. Es un empujón. Gracias, profe. Ok, pura vida.